en esta hermosa mañana, un día de mucha bendición en donde le damos las gracias al Señor por la oportunidad que nos da de compartir su bendita palabra con cada uno de ustedes. Un mensaje que sabemos que será de mucha bendición, y gracias a cada una de las personas que se han conectado en este momento por medio de las redes sociales, ahí en la comodidad de su hogar. Recordarle también que todos los domingos a partir de las 10:30 de la mañana iniciamos con escuela dominical, y a partir de las 11 de la mañana con la poderosa palabra del Señor. Le invito en este momento a que abra su Biblia en el Salmo 112. La palabra del Señor dice así: Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de las malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea a sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará, crujirán los dientes y se consumirá el deseo de los impíos, perecerá. Gracias a Dios por su bendita palabra. Y a continuación le insto a que se ponga ahí de pie en su casa para que le adore y glorifique el nombre del Señor. Te adoramos, Señor, y te damos gracias. Tú eres digno de toda gloria, tú eres digno de toda alabanza. Estamos aquí para rendir nuestra adoración a ti. Tú eres digno de alabanza, Señor. Tú eres digno de adoración, oh Dios. Tú eres digno, Señor. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí cuando miras el corazón.
Señor. Mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión. Dile para mi rey y mi Señor. Señor, en mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor. Como tú, de mi corazón. Te adoramos, Señor. Tuya es la gloria, tuya es la honra por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. A ti sea, Señor, toda la alabanza. Amén.
bendiga, amada iglesia, en esta hermosa mañana, en este hermoso día, mañana de poder, mañana de bendición, mañana de abundancia, mañana de victoria. Que la gracia, la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo siga reinando y abundando en nuestros corazones. Damos gracias a Dios y quiera Dios en esta mañana que Él, como el buen sembrador de la palabra, de la buena semilla, caiga en cada uno de nuestros corazones, trayendo alimento espiritual, gozo espiritual. Dios le continúe bendiciendo, hermano. Un cordial saludo a la distancia. Bendiciones para todos, amada iglesia. Quiero compartir en el libro de Marcos, en el libro de San Marcos, capítulo 10, del versículo 46 al versículo 52. Un pasaje muy conocido y como tema en esta mañana tiene: Jesús está pasando. Jesús está pasando por aquí. Jesús pasa frente a nosotros. Jesús toca la puerta a nuestro corazón cada momento, hermano, porque Él se acerca también a nosotros. Así como Él nos ofrece que podemos acercarnos a Él confiadamente, Él también se acerca a nosotros. Por eso he puesto el tema: Jesús está pasando. Dice así la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y con la comunión del Espíritu Santo. Dice así en el libro de San Marcos, para que usted también, hermano, lo busque ahí en su casa. El libro de San Marcos, capítulo 46 al versículo 52. Y dice así: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado, dice la palabra, junto al camino, mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían. Nótese esto, recuérdenlo. Verso 48, perdón. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Y recuerde este versículo también. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Versículo 21. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Quiero hacer una pequeña reseña histórica en este momento. Si nosotros leemos la Biblia detalladamente, y cuando leemos la palabra de Dios, la Biblia, nos encontramos que en diferentes ocasiones una de las enfermedades más comunes era la ceguera espiritual. Quiere decir que la ceguera era frecuente en aquellos tiempos, en aquellos días.
Muchos casos de ceguera aparecen en la Biblia, aún niños que nacieron ya ciegos. Personas que ya veían, nacieron bien, ya veían, pero en un momento dado de su vida aparecen ciegos, según nos narra la palabra. Y en este entonces tampoco es la excepción. Quiere decir, hermano, que en nuestros días también se da la ceguera. Hay personas que nacieron bien, pero de un pronto a otro ha empezado a disminuirle la visión, porque hay unos músculos, el músculo óptico empieza a querer no funcionar. Es lo que produce parte de la ceguera espiritual. Pero qué bueno que también en nuestros tiempos ha avanzado la tecnología, ha avanzado la ciencia médica. Hoy en día tenemos oftalmómetros, oftalmólogos, está el oculista, el que nos hace el examen de la vista y determina qué tan dañada está la visión. Hay lentes bifocales y diferentes métodos. Existe también el rayo láser. Hay operaciones en los ojos. Qué bueno por eso. Porque si no de ser así, hoy en nuestro tiempo existirían muchas personas con problemas de vista, o cegueras, o padecimientos severos de ceguera, o muchos estarían ciegos hoy en día. La ceguera en aquel tiempo, en el tiempo bíblico, en el tiempo de Jesús, y aún desde antes del tiempo de Jesús, ya era un problema. Pero eso causaba dos tipos de problemas: un problema físico y un problema social. Hoy en día, cuando usted y yo vemos una persona con un bastoncito, con un bastón, usted de lejos puede decir, y no necesita acercarse y mirarlo a los ojos cercanamente, ya usted puede identificar que esa persona es ciega. Dos problemas causaban en aquel entonces y aún a veces hoy en día: un problema físico y social. Eran personas que eran despreciadas. La misma sociedad se encargaba de despreciar, de aislar, de rechazar. Eran personas rechazadas por la sociedad. Y dígame, hermanos, si hoy en día sucede lo mismo. Hoy en día sucede que a veces discriminamos o se discrimina una persona con un defecto físico. En aquel entonces se creía que si una persona tenía una discapacidad, que no podía caminar, que no podía ver y otras enfermedades crónicas severas, y que tenía un impedimento físico, se entendía que si tenía un impedimento, alguien de su familia, alguien cercano a él, su papá o su mamá o aún él mismo, estaba en pecado. ¿Sí? O estaba arrastrando, porque quizás sus parientes cercanos estaban en pecado, entonces él estaba pagando por ese mal, por ese pecado. Las enfermedades en aquel entonces se relacionaban con el pecado, y hasta se creía que Dios era un Dios malo, porque si el papá y la mamá pecaron y nacía un niño con discapacidad o con ceguera,
quiere decir que era como castigo a ese pecado. Pero Dios no es así. Tenemos un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que nos extiende su mano. Tenemos con nosotros porque Él ha decidido pasar también frente a nosotros, así como en una ocasión pasó frente a Bartimeo el ciego. Jesús ha pasado frente a nosotros. Él es el médico por excelencia. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Dios es bueno y sigue teniendo misericordia. No es un Dios malo como quizá muchos en algún momento dado le vieron. Esto explica que mucha gente que padece de alguna enfermedad viven en miseria. Y usted podría decir, ¿cómo, hermano, que mucha gente en aquel entonces que padecía de un mal crónico o de una enfermedad aún estaba en miseria? Sí, hermano, porque encontramos en esta historia y en muchas historias que nos narra la Biblia de gente aislada por la sociedad. No podían tener un trabajo, no podían ni siquiera entrar al templo, adorar a Dios como muchos lo hacían, porque era vista como pecador quizá, y su condición física impedía poder trabajar. Por eso carecían de necesidades, de muchas necesidades, y por tal razón dependían de otras personas, pidiendo una limosna. Jericó era una ciudad turística, una ciudad muy visitada. Era un oasis. Jericó era un oasis donde había agua, estaba cerca del desierto y había mucho turista, mucha persona que pasaba por ese lugar. Y si pudiéramos comparar, hoy en día es como estar pasando por Avenida Central. Es una calle muy transitada por mucha gente, por diferentes personas, de diferentes ciudadanías, de diferentes países, de diferentes estatus social. El texto nos narra que Jesús pasaba por allí, iba para Jerusalén. Y esa calle por donde tenía que pasar Jesús, por donde iba Jesús caminando hacia Jerusalén, era una calle principal, muy visitada, muy transitada por este tipo de personas. De pronto se hace un tumulto de gente, pero también estaban allí todas esas personas con esa discapacidad física y ciegos. Bartimeo no era el único, no era la excepción, pero Bartimeo siente, a pesar de que no podía ver, siente el tumulto de gente que quizá le apretaba, que quizá hasta querían sacarlo del camino, porque estorbaba de tanta gente que iba con Jesús. Aún sus discípulos iban con él, camino a Jerusalén. Bartimeo, a pesar de que no podía ver, escucha dentro de la multitud y escucha los rumores de que iba pasando Jesús de Nazaret, que iba pasando el Mesías, que iba pasando el médico por excelencia, que iba pasando cerca de él el maestro, que iba pasando cerca de él el único hacedor de maravillas, el único hacedor de milagros, el único que había una respuesta. Jesús era el único que tenía una respuesta para Bartimeo. ¿Y cuántos de nosotros comprendemos que Jesús es el único que tiene respuesta para nuestra vida?
No importa la circunstancia, no importa la enfermedad, no importa el momento por el cual quizá tú y yo estamos pasando, no importa si el problema es económico, no importa si el problema es de enfermedad. Jesús es el único que nosotros reconocemos que es el único que tiene la solución para todo nuestro contorno, para nuestra vida. Y Bartimeo actúa de una forma sorprendente. Él sabía que Jesús estaba pasando por ahí, porque a pesar de que no podía verlo en ese momento, Bartimeo sabía de oídas quién era Jesús. El único que hoy por hoy es el que puede transformar vidas, es el que transforma corazones. Él es el único sanador, Él es el único por excelencia. Y por eso le damos la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Por allí pasaba mucha gente y cercano a Jerusalén, en Jerusalén, estaba el templo. Muchas personas mendigando, a la deriva de que alguien le tirara tan solo una moneda. Muchas personas religiosas que iban al templo a adorar, muchas personas pasando por ahí, religiosos pasando por esa carretera principal. Y de acuerdo a la teología judía, usted tenía que hacer buenas obras. ¿Para qué? Para salvarse. Según la teoría judía, el que no hacía obras difícilmente se podía salvar. Y adivine qué, hermano. ¿Por qué ahora podemos entender por qué se agolpaba o había tanta gente junto al camino pidiendo limosnas? Se anunciaban a la sociedad porque sabían que iba gente para el templo, iban peregrinos religiosos, que para ellos la salvación se obtenía por hacer buenas obras. Es por eso y por esa razón que los enfermos y los que tenían algún impedimento estaban y se sentían que estaban en el lugar adecuado, donde pasaba mucha gente, aún con buena posición social. Entre ellos mismos, a pesar de que habían ellos una ceguera, podían decir: esta es la oportunidad de mi vida. Este es el momento de recaudar más dinero. Es por eso y por esa razón que Bartimeo estaba junto al camino. Lamentablemente, hermano, muchas veces nosotros nos encargamos de discriminar. ¿Pero cómo, hermano? Sí, hermano. Eso pasaba en aquel entonces. Eso pasaba aún antes del tiempo de Jesús. Pasó en el tiempo de Jesús. Había discriminación. La misma sociedad se encargaba de desechar a una persona enferma, a una persona quizá que tenía lepra. La aislaban, la desterraban, la mandaban a las montañas, lejos de la sociedad. Quizá usted dirá: ¿por qué, hermano, dice que en nuestro tiempo también hay discriminación? Sí, hermano. De una forma muy sutil, a veces usamos esa palabra diminutiva, usamos
el diminutivo en algunas palabras. El cieguito, el cojito, el enfermito, el pobrecito. ¿Ha oído usted esos términos, hermano? Lo decimos en diminutivo para que no suene tan feo, tan hiriente. Este caso de Bartimeo, si bien se puede tomar como un nombre propio, hay dos problemas. Hay un problema serio acá. La palabra bar en arameo quiere decir hijo de. Y la palabra para impureza en hebreo la palabra impureza, timeo, impureza. Eso se parece al nombre de Timeo. El ciego, si unimos esos términos, el ciego, hijo de la impureza. El hijo, el ciego Bartimeo, hijo de la impureza, percibe que Jesús iba pasando por allí. Bartimeo empieza a gritar. Dice el versículo 47 del libro de San Marcos, capítulo 10. Dice el versículo 47: y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice el versículo 28, y prestemos mucha atención aquí, por favor, hermano. Y muchos le reprendían. Si usted puede mirarlo ahí en su Biblia, dice en el inicio del versículo 48, y muchos le reprendían. Y muchos le reprendían como reacción. ¿Cómo reacciona la multitud? La gente empieza a reprender a Bartimeo, a que se calle. Y reprender en la Biblia, ¿a quién se reprendía? ¿Lo recuerda? Se reprendía al que estaba endemoniado, se reprendía a los demonios. O sea que la gente empieza a decir: cállate, tú estás endemoniado, no es que nosotros estamos sanos, nosotros sí estamos bendecidos por Dios, tú no, tú eres un mendigo. Porque la misma sociedad se encargaba de posicionar al enfermo, al discapacitado. Somos nosotros, y me imagino sacando quizá, levantando hombros, nosotros somos turistas que tenemos buen dinero, por eso estamos en Jericó, venimos de paseo, somos puros, somos los bendecidos porque estamos sanos. Pero hay una regla de la vida. Es que la gente desesperada hace cosas desesperadas. Se lo repito de nuevo. Como una regla de la vida, es que la gente desesperada hace cosas desesperadas. Y este hombre no era la excepción. Nos enseña la palabra que no tenía que perder nada. Bartimeo no tenía nada más que perder. Seguía siendo pobre. Lo iba a arriesgar todo, porque al arriesgarse ni dejaba de ser más pobre.
Y es cuando empieza a gritar: Jesús, hijo de David, porque él reconoció que era el único de toda esa multitud, la única persona que podía ayudar a Bartimeo. Jesús era la única persona. Y aún hoy por hoy, cuando está avanzada la tecnología, la ciencia médica, aunque el médico determine la única palabra, sabemos, amado hermano, tú y yo, que Jesús es el único que determina la última palabra. Él es el que tiene la última palabra. Él es el que trae sanidad a tu alma. Él es el que trae sanidad a tu cuerpo. Él es el que sana, dice la palabra, todas nuestras dolencias, todas nuestras enfermedades. Las llevó hasta la cruz del Calvario para sanarnos, para limpiarnos, para que hoy por hoy, hermano, usted y yo disfrutemos de uno de los beneficios de su reino, que es sanidad. Bendito sea Dios por eso. Y llama la atención de Jesús. Y Jesús se detiene y lo manda a llamar. Y los discípulos le hablan y le dicen: ten confianza, tranquilo, Jesús te mandó a llamar. Bartimeo responde de una forma sorprendente. Versículo 50. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. El ciego tiró su manto. A pesar de que en aquel entonces la persona que era ciega se distinguía, así como en el día de hoy que usan un bastón, ellos usaban un manto, una capa, que era lo que los distinguía a los demás. Pero ¿qué significaba ese manto para una persona discapacitada, para una persona ciega como Bartimeo? Para una persona si era que mendigaba junto al camino. ¿Sabe qué significaba ese manto? Ese manto lo significaba todo. Si tenía frío, con ese manto se abrigaba. Si no tenía cama, junto al camino ponía su manto y era su cama. Si tenía frío, se envolvía en su propio manto. Y como era cercano al desierto, si la arena azotaba su rostro, se cubría con su manto. Hasta el manto le servía para pedir limosna, porque sentados en el camino ponían su manto entre las piernas y el camino, y de ahí hacía como una ondulación, y la gente que pasaba de lejos, porque dio guardia a acercarse a la persona que estaba enferma, le tiraban la limosna. Pero Bartimeo era una persona ciega, viéndolo humanamente hablando. Pero este hombre abrió sus ojos espirituales. Y dice la palabra, entonces arrojó su manto. Me parece ver esa escena, hermano, cuando Bartimeo sabe que Jesús le mandó a llamar, que logró captar la atención de Jesús y arroja su manto. Si quizá habían unas monedas ahí entre ese manto, me imagino los demás quizá arrastrándose por el piso buscando esa moneda que estaba en el camino, que estaba botada ahí, porque a Bartimeo no quiso, y fue cuando él tomó la decisión de ir a encontrarse con Jesús. Dejó todo, dejó su manto, no se puso a recoger la monedita que le habían tirado y echársela a la bolsa y después de esto voy a visitar a Jesús. No, de inmediato arrojó todo, se despojó de lo único, quizá dinero que tenía en ese momento, y decidió ir frente al maestro.
¿Cuántas veces usted y yo, hermano, estamos rodeados quizá de algunas cosas que nos han dado, nos han regalado, y empieza la avaricia y otras cosas, hermano, a querer apoderarse en nuestra vida? Pero cuando Jesús nos llama, cuando Jesús te llama a ti, me llama a mí, es el momento de despojarnos de todo y seguir a Jesús. Jesús en este momento nos está llamando, porque Él quiere que lo dejemos todo, que dejemos la vanidad, que dejemos la vanagloria, que dejemos cosas que nos están produciendo una ceguera espiritual. Bartimeo abrió sus ojos espirituales, lo llevaron ante Jesús. Jesús empezó a ver lo imposible verse posible. A pesar de que aún no había recobrado su vista, me imagino a Bartimeo pensando: esta es mi única y última oportunidad, que el Maestro va a estar frente a mí y poder yo decirle: Señor, haz el milagro a mí. ¿Cuántas veces, hermano, nos acercamos a Jesús, hermano, y queremos que Dios haga el milagro que estamos pidiendo, y queremos recibir ese milagro de parte de Jesús? Ahora sí, hermano, Bartimeo, el que fue despreciado por mucho tiempo por la sociedad, el no vidente, ahora está frente al Maestro, ahora está frente al médico por excelencia. Él, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Jesús sabía que Bartimeo estaba ciego. ¿Lo sabía o no lo sabía? Sí lo sabía, hermano. Sí lo sabía. Y aún así Jesús le dice: ¿qué quieres que te haga? Es que, hermano, Jesús, cuando está con nosotros, cuando pasa frente a nosotros y se detiene y estamos frente a Jesús, Él sabe cuál es nuestra necesidad, Él sabe cuáles son los deseos de nuestro corazón, pero Jesús quiere escuchar con nuestros propios labios qué es lo que queremos de parte de Él. Y Bartimeo le dice que recobre la vista. Yo no sé cuál es tu necesidad, hermano. Han habido momentos difíciles. Hermano, es que yo no estoy ciego. No necesariamente estoy hablando de ciego, de una ceguera. Han habido momentos difíciles en este tiempo. Y Jesús te dice: ¿qué quieres que te haga? Jesús es todo un caballero. Y Él está frente a ti en este momento, preguntándote: ¿qué quieres que te haga? Yo no sé cuál es tu enfermedad, yo no sé cuál es tu dolor, yo no sé cuál es la circunstancia adversa que tú estás pasando, pero sí de algo estoy seguro: que el Maestro de maestros, el Rey de reyes, el Señor de señores, el poderoso gigante, el que va como poderoso gigante delante de cada uno de nosotros, con espada en su mano, limpiando, Él está limpiando delante de ti el camino para que tú avances, para que juntos como iglesia caminemos, para que ni el afán, ni la vergüenza, ni la pereza, a veces quizá nos da pereza aún de levantarnos de madrugada a orar, pero sabemos que estamos frente al Maestro, y el Maestro, sabiendo todas nuestras necesidades, Él hoy te pregunta: ¿qué quieres que te haga? Si hay en nuestro corazón alguna de estas cosas que menciono, es necesario decirle:
Porque no vamos a acercarnos al Maestro a decirle, Señor, que recobre la vista. Pero permita a Dios que haya humildad en nuestro corazón para decirle, Señor, cambia mi corazón. Señor, tú eres el único que puedes transformar mi corazón. Tú eres el único, Señor, que puedes tomar el control de mis pensamientos. Ten misericordia de mí. Este es el mensaje de la palabra que Dios puso en mi corazón para compartir. Quiera Dios, hermano, que ahora que Jesús está frente a nosotros, que está frente a ti también, poder decirle y a sincerarnos desde nuestro corazón y decirle, Señor, necesito que tú cambies mi manera de ser. Necesito que tú transformes mi corazón. Cambia mi manera de pensar. Transforma mi manera de pensar y hazme humilde para acercarme delante de ti. Dios le bendiga, amada iglesia. Que la gracia, la paz, hermano, la gracia, la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo siga reinando, siga abundando en nuestros corazones. Dios te bendiga, amada iglesia. Muchas bendiciones y un saludo a la distancia.